Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Isaías en el Viejo Testamento, el libro de Isaías capítulo 55. Capítulo 55 son 17 versículos, son 13 versículos. Vamos a leerlo en su totalidad. Y estoy leyendo de la versión, la Biblia de las Américas. Quizás su versión sea diferente, pero no se preocupe. Está basada en la misma palabra que es en el hebreo. Dice así la palabra del Señor: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Y aquí lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Y aquí llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allí, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito. Repite conmigo: el propósito. El propósito. El propósito, en voz alta: el propósito. El propósito. Para el cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para la gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Vamos a hablar en esta hora la gracia mostrada. La gracia mostrada. Usted diría: pero hermano Nelson, ¿por qué se titula la gracia mostrada? Déjame decirte una cosa, que hay una palabra que está mal interpretada o perdida en interpretación en este capítulo.
yo venía hablando con Dios y yo decía, Señor, muéstrame lo que es la gracia, aun cuando no se veía la gracia en el Viejo Testamento. Hay muchas personas que buscan lo que es la gracia en el Viejo Testamento y no lo encuentran. Sin embargo, si uno busca, puede encontrar lo que es la gracia aun cuando no se menciona. Déjame decirte una cosa. Una vez, quizás le suena jocoso, pero a mí me gusta todavía, pero me gustaba mucho más cuando yo era joven. Cuando yo era joven, yo me acuerdo, caminaba como yo vivía en las calles de Nueva York, vivía en el Bronx de Nueva York, y yo caminaba un bloque hacia el cine, el teatro. Y me acuerdo como ahora, cuando tenía dinero, yo iba ya en los años 70 y veía películas por $1. La entrada era como si fuera $1 nada más. Y yo me acuerdo que veía las películas de artes marciales, y en especial un personaje, un actor llamado Bruce Lee. En una película de él hablaba con otra persona y se pensaba que él iba a pelear con esa persona porque esa otra persona le hacía cosas para provocarlo a pelear. Y Bruce Lee le dijo, yo conozco una técnica que quizás tú no conoces. Y el actor dijo, sí, ¿y qué? Él dice, yo conozco el arte de pelear sin pelear. Y el hombre dijo, ¿cómo que el arte sin pelear? Pelear sin pelear, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo conozco esto, nunca he escuchado eso, el arte de pelear sin pelear. Pues entonces Bruce Lee le dice, bueno, estamos en un bote, o sea, en una nave, un yate, mejor vamos, esa lanchita que está allí, mejor nos vamos allí y nos montamos allí y yo te enseño lo que es el arte de pelear sin pelear, porque allí a la distancia se ve una isla y podamos ir allá y yo te enseño allá porque hay más espacio. Pues entonces el otro se fue primero, se montó en la lanchita, pero cuando se montó en la lanchita, de pronto Bruce Lee comenzó a soltar la soga y que lo aguantaron la soga nada más ahí y el hombre se quedó alejado del barco bien grande y estaba separado de Bruce Lee y no podía pelearle. Y era un momento jocoso en ese momento porque demostraba que Bruce Lee no quería pelear por el mero sentido de pelear. Y quiero usar eso como ejemplo para demostrar de que Dios hablaba de gracia, pero no hablaba de gracia por el mero hecho de hablar de la gracia. Dios no andaba por allí hablando, diciendo gracia, 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 por el mero hecho de hablar la palabra gracia. Dios hablaba con hechos. Lo que Dios hacía demostraba su gracia. Fíjese que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. No lo tienen que buscar, se lo voy a leer. Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1. Dice, comenzando con el versículo 14 del capítulo 1. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia.
Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad. Óigame, escúchalo bien, esta versión lo dice bien claro. Versículo 17, mira el que dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y verdad fueron hechas, ¿qué? Realidad. Una cosa es que yo te dé algo escrito, como Moisés lo hizo. Moisés le dio la ley, escrito en tablas de piedra al pueblo de Israel. Pero sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Entonces trajo gracia y verdad Jesús. ¿A qué? Dice, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no hablaba de gracia. Jesús, ¿qué? Mostraba gracia. Mostraba gracia. ¿Por qué? Venía una persona al tabernáculo o venía una persona al templo y allí, aunque estaba enfermo y aunque era el día de reposo, Dios lo sanaba. Gracia. Venía una persona de corta estatura buscándole a él, había huido de él. Se trepa en un árbol y Jesús, caminando por allí, se va hacia ese árbol y le dice: Zaqueo, bájate del árbol. ¿Por qué? Porque es necesario que yo pose en tu casa. Gracia, gracia. Zaqueo no había hecho nada para que recibiera el Señor en su casa. Pero ¿a qué vino Jesús? A hacer realidad, a realizar lo que es la gracia. Y por eso quiero que nosotros regresemos a Isaías capítulo 55. Porque vamos a disecar, vamos a ir línea por línea mostrando lo que es la gracia en Isaías 55. Fíjese que dice: todos los sedientos venid a las aguas, versículo 1. Y los que no tenéis dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Fíjese lo que es la gracia. La gracia es cuando, ¿qué? Cuando lo que le tocaba a usted pagar, alguien lo pagó. Óigame qué lindo. Cuando a alguien se le ofrece algo y ese algo costó comida, pero vienen y te lo dan de todos modos. Eso es, ¿qué? Gracia. Eso es gracia. Y lo está demostrando ¿cómo? Lo está demostrando dándolo ¿qué? Gratuitamente a la persona. Quizás ayer costaba dinero. Quizás ayer había un alto precio para él. Pero hoy, ¿qué dice? Cógelo, es tuyo. La gracia te dice que es tuyo. Como dice, free 99. Es tuyo. Recíbelo. Es tuyo, recíbelo. ¿Por qué? Porque es importante entender que lo que Dios hace, cuando Dios lo hace para algo en tu vida que a ti no te gusta, deja un mal sabor en tu boca, llega el momento que corren tus pensamientos, tú no entiendes lo que está sucediendo, tú no entiendes el por qué está sucediendo esto en tu vida, pero Dios lo está permitiendo porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Fíjate lo que dice. Saltemos. Saltemos al versículo 3. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Óigame, ¿no era ese Jesús? Lo que escuchaban a Jesús todas las veces que lo escuchaban.
Dice la Escritura que se maravillaban porque decían que él hablaba no como los escribas, él hablaba no como los líderes religiosos. Él cuando hablaba ¿qué? Con autoridad. Cuando la gracia está sobre ti, Dios te da autoridad, te pone en posición de autoridad. ¿Y qué sucede con tus palabras? Ya tus palabras no son tus palabras, sino las palabras que tú dices van a dar vida al que los oye, van a dar vida al que escucha tus palabras, porque ya no son tus palabras, ya son las palabras de uno que trajo gracia y verdad. Él es el que te va a dar esa palabra. Él es el que te va a dar esa palabra. Óigame, yo he escuchado tantas personas. Cuando yo estaba en Puerto Rico había una hermanita. Se llamaba hermana Pepita. Y uno la iba a visitar, siempre estaba enferma. Y cuando uno la iba a visitar, para llevarle palabras de aliento, ella era la que daba palabras de aliento a uno, estando en la condición en que se encontraba. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque son palabras que dan vida. Óigame, ¿qué dice la Escritura? En Proverbios dice, el poder de la vida y la muerte. O sea, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tú puedes dar vida con lo que tú hablas. Tú puedes dar muerte con lo que tú dices. Tú puedes matar la fe de alguien. O tú puedes darle vida a esa persona. Tú puedes dar vida a esa persona. Y aprovecha. Uno no sabe. En estos días estuvo con nosotros una persona que hace tiempo no nos visitaban. Y no quiero mencionar nombre, pero el que estaba con nosotros estaba pasando por una situación bien difícil. Sin embargo, se veía que estaba riendo. Se veía que no estaba pensando en la situación en que estaba pasando. Hay que darle vida a esa persona con la palabra. Esa persona sabe que está pasando por una situación bien difícil. Pero tú no tienes que hablar de su situación. Tú tienes que hablar del que puede resolver su situación. Esas son las palabras de gracia que emitía Jesús. Que cuando traían una mujer que fue sorprendida en el mismo hecho de adulterio, le trajeron allí. Tomaron piedras los líderes y los religiosos de aquel entonces. Y cuando uno por uno fueron desechando sus piedras, cuando la miró a ella, le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no están, Señor. Y él le dijo a ella, tampoco, yo te acuso. Vete y no peques más. Óigame, te levanta. Él no le dijo que te vas al infierno. No le dijo las cosas que muchas personas dicen cuando quieren tratar de hacer que la persona siente culpabilidad. Óigame, la persona ya lo siente. Ya siente culpabilidad la persona. Tú no tienes que demostrarle lo que él tiene. Tú lo que tienes que darle la solución. Son muchos los que critican, pero son muy pocos los que te dan la solución. Son muchos los que están dispuestos a señalarte con el dedo, pero son muy pocos los que te dicen esto es lo que hay que hacer para arreglar el curso, esto es lo que hay que hacer para salir del precipicio, para no seguir rumbo a la ruina. Óigame, seguimos leyendo, porque hay tantas cosas en este capítulo. Déjame decirte una cosa, vuelve a la segunda parte del capítulo 55, versículo 3. La segunda parte, quiero que veas algo que yo no pude ver hasta hoy. Dice, y haré con vosotros un pacto eterno. Un pacto eterno. Conforme a las fieles misericordias mostradas
a David. Hoy cuando estaba leyendo esto, sentí buscar una versión de la Biblia que no había leído antes. Era la Biblia completa del judío, The Jewish Bible. Y The Jewish Bible no dice, porque si fuera a literalmente traducirlo del español al inglés, misericordia es que mercies. Pero lo que decía la Biblia hebrea, The Jewish Bible en inglés, decía grace. Óigame, porque las misericordias fieles, uno dice, ¿qué son misericordias fieles? ¿Qué son misericordias fieles? Se le da misericordia a la persona que muchas veces es infiel. David fue infiel. Sedujo a una mujer cuyo marido estaba peleando en la guerra. ¿Sabe qué? Dios trató con él a través del profeta Naamán. El profeta Natán, de pronto, cuando Natán fue a donde él, el profeta Natán, le dijo, tú eres ese hombre. Tomaste la oveja, la única oveja que tenía. Tal persona. Fíjese que es la palabra de gracia. No decía gracia ahí. No se tradujo como gracia. Sin embargo, el hebreo, en la Biblia, en the Jewish Bible, en la Biblia hebrea, se traduce como gracia. Versículo 3, en vez de, vamos a hablarlo, vamos a decirlo como lo traduce the Jewish Bible. Vamos a decirlo interpretado al español, dice así: inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vuestra alma vivirá. Y haré con ustedes pacto eterno. Un pacto eterno. An everlasting covenant. Un pacto eterno. De acuerdo a la gracia que mostré a David. La gracia. La gracia. Déjame decirte una cosa. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada ¿a qué? A esta gracia. A esta gracia. Dios te permite que por fe recibir su gracia. Pero su gracia siempre estuvo allí. No es que de pronto tú necesitas fe para recibir la gracia, no. Tú necesitas fe para recibir lo que ya Dios tenía para ti. Tú necesitas creer para recibir lo que ya Dios tenía para ti. Tú no puedes entender lo que es la gracia hasta que llega el momento que tú crees que has sido justificado. Tú crees que Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario, fue suficiente para borrar tus pecados. Fíjate cómo dice aquí mismo en el capítulo 55. Versículo 6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. ¿Y por qué? ¿Qué dice la Escritura? Cercano de ti está la palabra. Romanos capítulo 10 dice: cercano de ti está la palabra. Está en tu mente y en tu corazón. Que si crees que Jesús, ¿qué?
es el Señor, será salvo. En otras palabras, Dios está cercano. Repite conmigo, Dios está cercano. Sí, hace tiempo Él dejó de estar allá arriba, intocable, quizá casi siempre fuera de nuestro alcance. Hoy está cercano, está cercano. ¿Por qué? Porque palabra dejó allá su trono en el cielo. Y como dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la del unigénito del Padre. Óigame, la palabra vino a ti. La palabra vino a ti. El que está viendo debería de entender que la palabra está llegando a ti. Quizás tú estás viendo este video porque no pudiste ir el domingo a la iglesia. Quizás estás viendo este video porque no tienes tiempo para sacar tiempo para ir a estar con su congregación. Pero la palabra está cerca de ti. La palabra se está llegando a ti. Esa palabra está llegando a ti a través de este video. Aprovéchala. Está cerca esa palabra. Está cerca Dios. Mientras yo leía esto sentía la presencia de Dios, porque yo sé que la gracia está ahí, entre línea y línea está la gracia de Dios. Está hablando un pueblo duro de servir, un pueblo que haya ido, en vez de seguir los pasos y la fidelidad que mostró Moisés, dio la espalda y que fueron tras otros dioses y le fueron infiel a Dios. Sin embargo, los propósitos de Dios no se cansaron, no se agotaron su misericordia, sino que alcanzó al pueblo y le dice a ellos: haré contigo un pacto eterno. Óigame, la gracia de Dios. Fíjese que dice: abandone el impío su camino. Sí, porque aunque sea la gracia, no quiere decir que Dios va a tener que ver y soportar todas las sinvergüencerías que hace la gente. No. Porque estamos hablando de gracia, le pasamos la mano al pecado. Claro que no. Dios, aunque hable de gracia aquí, no le pase por alto el pecado. Pero ¿qué hace Dios? Dice la Escritura que condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne para que nuestra alma fuera ¿qué? Libre, fuera justificada, fuéramos libres de pecado, pudiéramos entrar a ese lugar santísimo sin necesidad de que derramemos sangre como lo hacían los antepasados, los hebreos, una vez al año, porque pueden entrar solamente una vez al año. Fíjense que dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo que sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. No estamos hablando del Dios que castigaba al pueblo de Israel, que hacía que el plaga vinieran a ellos cuando estaban caminando en el desierto por causa del pecado. Estamos hablando de ¿qué? De un Dios de gracia. Un Dios de gracia que dice: ¿sabe qué? Si tú cambias tu pensamiento, ven a mí. ¿Quieres que cambie de mente? Ven a mí. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar de mente. La gracia de Dios causa y produce en el hombre que cambie de mente, que cambie su modo de pensar, que cambie su modo de actuar, que cambie su vocabulario, que deja de decir: ay, yo soy pecador, y comienza a decir: ¿sabes qué? Yo soy redimido, yo soy perdonado. Yo soy pueblo escogido por Dios. Soy cabeza y no cola. Soy real sacerdocio. Soy hijo de Dios, coheredero con Cristo. Óigame, qué lindo.
Y estamos leyendo del Viejo Testamento. Vamos al versículo 8. Que esto, cuando yo lo leí muchas veces, pero cuando lo leí hoy, como dice el americano, el refrán americano, it blew my mind. Y yo espero que también it blows your mind too. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos. Óigame, más altos. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando tú te elevas más alto? Cuando tú te elevas más alto, ¿qué sucede? Puedes ver mejor. Alguien aquí haya ido en un avión y haya mirado por la ventana. ¿Y qué sucede? De noche, ¿qué ve? ¿Qué ve? Casi nada. Lo que ve son tinieblas. Pero cuando se está acercando a la tierra, ¿qué sucede? De pronto comienza a ver luces. Y esas luces no se pueden distinguir una luz de la otra. Solo se ven como un árbol de Navidad las luces que están alumbrando. Y mientras se va acercando más, uno se le va aclarando la vista, se le va poniendo más claro lo que está viendo. Pero al verse más claro en un punto, todo lo demás alrededor, ¿qué? Se pierde de vista, porque mientras más cercano tú estás a un problema, pierde de vista lo de afuera. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en Romanos capítulo 8? Él dice, a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él ve todo el panorama. Él ve todo el escenario. Él no está fijándose en tu problema. Él ve cómo todo está cambiando y girando a tu favor. Y déjame decirte una cosa. La gracia de Dios hace que todo gira a tu favor. Esa situación que tú estás pasando, que está robándote el sueño, que está penetrando tus pensamientos, que hace que tú te sientes tan solo y tan sola, llega el momento que Dios, que está viendo todo el panorama, Él te está recordando: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito y Dios va a hacer que ese propósito se cumple. Y con esto yo quiero que tú entiendas. Fíjate que dice el versículo 10 y 11. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, oh santo tú eres, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Óigame, cuando envía Dios la palabra, por eso muchas veces lo he dicho aquí y vuelvo y lo repito, Dios no necesita darte un sermón, tú no necesitas escuchar 30 minutos de palabra de Dios para tú hacer que Dios entre en tu vida y que cambie tu situación y que cambie tu mente y que cambie todas las cosas a tu favor, que cambie tu sentir de ser víctima de la circunstancia a ser conquistador más que vencedor. Dios no necesita 30 minutos de palabra. Solo una palabra que sale de la boca de Dios puede cambiar tu situación. Solo una palabra. Solo una palabra. Solo una palabra. Una sola palabra. Yo no sé si esa palabra es fe. Yo no sé si esa palabra es confía. Yo no sé si esa palabra es estoy contigo. Yo no sé si esa palabra es confía en mí. Yo no sé si esa palabra es gracia. Pero solo una palabra necesita
a reguindarte de esa palabra. Óigame, óigame. Si lees el capítulo 53 de Isaías, vas a escuchar acerca de un Jesús, la profecía de Isaías acerca de un Jesús en la cruz, un Jesús que dice la palabra: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha mostrado el brazo del Señor. Habla de un Jesús crucificado. Y 3 capítulos después habla de la gracia, donde dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Oiga, 3 capítulos después. Óigame, Jesús para muchos murió un viernes, pero llegó el domingo 3 días después. Llegó el domingo 3 días después. Yo no sé si tú todavía estás en tu viernes. Yo no sé, ahí mismo donde tú estás, quizás tú estás pasando un viernes como lo pasó Jesús, donde al mismo mediodía había tinieblas. Del mediodía hasta las 3 de la tarde dice la palabra que habían tinieblas. Óigame, yo no sé si tú estás pasando por un viernes negro, y no estoy hablando del viernes después de Acción de Gracia. Estoy hablando de un viernes donde todo te parece negro, donde ni los rayos del sol pueden alumbrar tu vida y darte paz y darte alegría y darte contentamiento. Pero yo he venido para darte una palabra. Viene domingo. Viene domingo. Viene domingo. Quizás tu viernes es como aquel viernes, como aquel día en que murió Jesús en la cruz, donde toda esperanza se le fueron a los discípulos y huían y pensaban: si eso le hicieron a él, ¿qué harían a mí? Si a Jesús, que no hizo nada para merecer, ¿qué harían a mí, que soy seguidor de él? Y fíjate, ¿qué dice? 3 días después, la tumba está vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La gracia mostrada. Dios no pide que lo que sale de la nube regrese a la nube, no. Esa lluvia que cayó con un propósito. Quizás cayó de un cantazo, quizás ese problema que cayó a tu vida, cayó de un cantazo, no estaba preparado por ese problema, pero déjame decirte una cosa: esa tormenta que llegó a tu vida va a germinar algo en tu corazón, va a hacer que germina algo en tu vida, va a hacer crecer tu fe, va a hacer crecer tu confianza, va a hacer que tú te arreguindas más de Dios, porque lo que era para tu muerte no te mató, lo que era para destruirte no te destruyó, lo que era para hacerte caer no te hizo caer. Lo que Dios permitió que llegara a tu vida no fue lo suficiente para derrumbarte. Óigame, todavía está en pie, y es por la gracia que tú estás firme, es por la gracia de Dios que tú estás en pie. Y lo que está diciendo Dios es: así será mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no tornará atrás vacía, sino cumplirá el propósito por el cual la envié. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en esta hora, una palabra tuya cambia todo el rumbo de nosotros. Una palabra tuya hace que
mis pensamientos sean cambiados. En vez de desánimo hay ánimo. En vez de desaliento hay esperanza. En lugar de lágrimas hay júbilo. Oh Señor, oh Dios, en vez de luto hay danza. Señor, porque tú cambiarás todo eso por tu palabra. Tú dijiste en tu palabra, oh Dios mío, que tú cambiarás cambiará nuestra vergüenza en alegría. Cambiará nuestro lamento en baile. Tú cambiarás la situación. ¿Por qué? Porque ya tú enviaste tu palabra y esa palabra es gracia. Ya tú enviaste tu palabra. Tu palabra se hizo carne. Se hizo, Señor, oh Dios, se hizo carne como nosotros. Caminó entre los hombres y esa palabra ahí camina con nosotros todos los días. El Espíritu de Cristo está dentro de nosotros y gime a una. Abba Padre. Óigame, el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros. Está dentro de ti, está dentro de mí. Padre bueno, Señor, en esta hora, haz que esa palabra sea realidad de nuestra vida. Oh Señor, oh Dios, esa palabra que muchas veces resuena en nuestra mente. Oh Señor, oh Dios. Oh, por esa palabra como ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. Oh, como esa palabra que dice, yo sé los planes que tengo para contigo, dice el Señor. Planes para hacerte el bien y no el mal. Planes para darte un futuro y una esperanza. Oh, Dios mío, esa palabra que sigue sonando en nuestra mente y en nuestro corazón. A que esa palabra de gracia, Señor, oh Dios, obra en nuestra vida en esta hora. Porque, Señor, la gracia mostrada es la que nos lleva hacia ti. No es la gracia hablada, no es la gracia predicada, es la gracia mostrada. Es la gracia que se muestra, es la gracia que cambia todas las cosas. Es la gracia que hace que yo me mantenga firme, aunque todo que está a mi alrededor se vuelve arena movediza. Yo estoy sobre peña, yo estoy sobre piedra y no me temeré mal alguno. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es tu palabra, es una palabra tuya la que cambia nuestro viernes negro en domingo de gloria. Esa palabra la recibo en esta hora. Declaro en esta hora que tú la recibes en esta hora. Declaro que esa palabra la recibes en esta hora. Oh, para que el Espíritu que animó el cuerpo de Jesús, que le dio vida de nuevo y lo levantó de entre los muertos, levante tu espíritu en esta hora. Declaro esa palabra para ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.